pero pues sí está el tema de los mares. Es increíble. No, y de Bernard Hopkins también. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este round 66. Como ven, ya estamos en el 66, un tema que vamos a tener hoy muy interesante, que nos va a dar mucho que reflexionar, golpes duros. Pero antes de iniciar y de arrancar ya de lleno con este Talks, quiero presentar a Xochitl Lagarda, quien es directora del WBC University y pues quien, como todos los programas, nos tiene una gran reflexión. Xochitl, adelante, bienvenida. Hola Paulina, qué gusto saludarlos aquí, a ti, a Michelle, Pepe Toño del equipo del WBC y por supuesto a nuestros invitados Diego y Marcos. Y sí, ya vamos en este round, increíble cómo pasa el tiempo. Y yo hoy voy a compartir una pequeña reflexión y nos vamos a preguntar qué papel juega la práctica del mindfulness hoy en día. Primero que nada, quiero explicarles un poquito lo que es el mindfulness, ¿sí? Es la traducción de la atención plena, la capacidad de poner atención en el momento presente. Recordemos que la tendencia de la mente es perseguir el resultado y en esa acción de querer ya saber el resultado es cuando entra la mente en un estado de desintegración. El cuerpo está en el presente, pero nuestra mente no. ¿Sí? No sé si en este momento el mindfulness o la atención plena se ha descrito como una conciencia centrada en el momento presente sin elaborar juicios, en la cual cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo de la atención es reconocido y aceptado tal como es. Hay 7 actitudes que se recomiendan para la práctica del mindfulness. Primero, todo lo que pasa está bien, está pasando, no hay forma de cambiar eso. Tener paciencia, mentalidad de principiante, confianza, no esforzarse, aceptar y ceder. Lo que pasa no lo puedes cambiar. Entonces, hay beneficios que nos brinda la práctica del mindfulness. En el aspecto cognitivo, o sea, en el tema de la atención, de nuestra mente, del conocimiento, pues nos aumenta la capacidad de atención, aumenta la claridad de nuestro pensamiento, la creatividad y la correcta y asertiva toma de decisiones. En el psicológico, nos ayuda a disminuir la depresión, la ansiedad, ser reactivos de forma emocional, regular nuestro comportamiento, aumenta la compasión y el comportamiento altruista también. Y ya algunas pequeñas recomendaciones para poder poner en práctica el mindfulness. El mindfulness, pues es, como ya lo dijimos al inicio, es estar presentes en el aquí y en el ahora, ¿sí? Regresar tu atención al momento presente. ¿Cómo podemos hacer eso? Muchas veces lo podemos hacer a través de focalizar en nuestra respiración, poniendo atención en cómo respiramos, registrando cómo inhalamos y exhalamos. Parece muy simple, pero en un momento de tensión dices, me voy a focalizar, te estresaste por un momento, hey, estoy aquí, estoy ahora, no puedo hacer nada en un futuro. Cuando caminemos, percibir nuestros pasos, el peso de nuestro cuerpo con cada pisada, comenzar a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Vamos en automático por la vida. Yo creo que todo esto que estoy diciendo va a tener muchísimo que ver con lo que nos va a compartir Diego y Marcos, porque tiene que ver con el autoconocimiento, con las experiencias y cómo no importa lo que ya pasó, es en el aquí y en el ahora. Centrar nuestra atención y escuchar tu silencio interior. Debemos de hacerlo. Pocas veces nos damos permiso
de escuchar nuestra propia voz. Estamos tan ocupados con todo el ruido exterior que pocas veces nos focalizamos en lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos, cómo procesamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. La recomendación es que sí lo hagamos. 1 minuto, 2 minutos al día, no pasa nada y los beneficios son increíbles. Ser buenos con nosotros mismos, ser amables, tratarnos con bondad, con actitud de compasión. Ahí vamos por todas partes siendo súper lindas personas con todos y nosotros no nos dedicamos ese momento que requerimos, ¿sí? Disfrutar el comer también es parte del mindfulness. Oye, el sabor, las veces que, cómo procesas los alimentos, qué sientes cuando estás comiendo. Comemos rápido, caminamos rápido, respiramos rápido, no nos sentimos, ¿sí? Y todo eso nos va a ayudar a desactivarnos de este piloto automático en el que estamos viviendo, ¿sí? El COVID nos ha ayudado a hacer esa pausa en el camino, pero realmente necesitamos aprender de toda esta experiencia por la que hemos pasado. Hay que hacer pausas de forma diaria, paulatina, y esto nos va a llevar a una mejor calidad de vida. Estas recomendaciones vienen del grupo de los psicólogos del deporte, ¿sí? Ellos trabajan muchísimo estas técnicas con los deportistas de alto rendimiento. Entonces, aquí la idea es no solamente hablar para nosotros en la vida diaria, sino que estas son prácticas que están rindiendo frutos muy, muy importantes en el éxito de los deportistas de alto rendimiento. Pues yo con esto termino la participación de este día. Estaré encantada de escucharlos aquí y mucho éxito aquí en el panel. Excelente día a todos. Saludos. Muchas gracias, Xóchitl. Como siempre, unas reflexiones que nos dejan tarea para todo el día. Sí. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Primero, bueno, quiero presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Empezaré por los de casa. Mitch Salomón, gran colaborador y jefe del WBC con alianzas estratégicas. Todos lo conocen como Pepe Toño, pero él es José Antonio Arrola Suleimán, de redes sociales del Consejo Mundial de Boxeo. Bienvenidos, muchachos. Y bueno, también tenemos con nosotros a la doctora Eunice Rendón, fundadora de Red Viral y experta en temas de migración y seguridad. Bienvenida, Eunice, una vez más a este espacio. Marcos Arienti, todos lo conocen, miembro muy querido del Consejo Mundial de Boxeo y director del programa Boxeo Sin Cadenas. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? También, por supuesto, tenemos a Diego Medellín, un gran apasionado del boxeo y productor del documental Golpes Duros, un documental que de verdad llega al corazón. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Pau. Pues yo creo que antes de arrancar ya de lleno con nuestra plática, ¿qué les parece si precisamente vemos de qué se trata Golpes Duros? Pues si yo no hubiera llegado a la cárcel a esa edad, yo creo que a los 25, 27 años yo hubiera muerto. Estamos con mi papá. Toda la vida hemos vivido con mis papás. Siempre hemos estado aquí con ellos. Su mamá era madre soltera. Ella tenía que salir a trabajar. Pues mi abuelita ya de una edad pues avanzada. Desde bebé le gustó los golpes. Y no solamente los golpes físicos, sino la lucha, el sobresalir. Cuando vives en una población que es puras pandillas, es muy duro para poder salir adelante o para poder lograr hacer algo, porque no se te prestan estas oportunidades. Mi nombre es Ubaldo Martínez Crisdel, tengo 24 años, mi sentencia es de 4 años y medio por robo a transeúnte. Mi nombre es Víctor Hugo Islas Mendoza, me quedé con 6 años, 6 meses, pero tuve un problema dentro del área de castigo, me volvieron a sentenciar a 10 años. Juan Ramón Coronilla Cervantes, 27 años, homicidio calificado, 22 años, 11 meses, 26 días. Golpes duros, duros golpes duros, golpes duros, golpes duros, duros golpes duros, golpes duros, golpes duros, duros golpes
Son golpes duros. Golpes duros. Duros golpes duros. Duros golpes duros. Golpes duros. Golpes duros. Duros golpes duros. Sí, no sé qué vaya a pasar. Diego, por favor, platícanos este documental conmovedor que te lleva a las entrañas de lugares que pocos conocemos. 3 años de grabación. Así es, Pau. Pues la verdad es que fue un proyecto que nos apasionó mucho desde el principio. El director José Luis Palma, que es muy buen amigo mío de tiempo atrás, ya ha estado también trabajando en diferentes proyectos de cine, incluido temas de boxeo. Y fue cuando me llamó para platicarme de esta idea de poder desarrollar dentro de los reclusorios un contenido, ¿no? No sabíamos bien si iba a ser algo corto, un largometraje, una serie, no sabíamos qué formato iba a tener, pero sabíamos que había muchas historias de valor ahí adentro. Yo la verdad no había entrado nunca a un reclusorio, no había tenido contacto con internos y menos dentro de ese ambiente, pero pues empezamos grabando únicamente la final del torneo, ¿no? La verdad no conocíamos la historia de nadie, sino simplemente tuvimos este permiso y este acceso que fue difícil conseguir al Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Marta, y ahí fue donde conocimos a Pollo y donde conocimos a Barbas, ¿no? Entonces empezamos a platicar con ellos y empezamos a empujar más con el subsistema de Custodia Penitenciaria del DF para conseguir más tiempo adentro, ¿no? Siempre fuimos como muy claros que no quisimos exhibir o hablar de cosas que no fueran propiamente la historia de estos 3 internos y del boxeo, ¿no? Nosotros encontramos el valor que tiene el boxeo allá adentro, no solo adentro, sino afuera también, ¿no? Sabemos que lo que pueda dar el boxeo, la disciplina, el autocontrol, alejarte de malos hábitos, drogas, delincuencia y toda la preparación física que requiere este deporte que tanto nos gusta, pues es algo que allá adentro es algo muy importante y que tiene un valor muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, fue así como conocimos a los 3 personajes de la historia. Luego nos abrimos un poco más con sus familias y empezamos a entender de dónde vienen, ¿no? Realmente nosotros, o como sociedad, creo que a veces pecamos de creer que los delincuentes deben ir a la cárcel y ahí deben quedarse de por vida castigados, y realmente no nos ponemos a revisar o analizar por qué acabaron ahí, conocer su contexto y cómo podemos frenar ese proceso antes de que caigan en prisión, ¿no? Entonces fue donde pues, empezamos a conocer gente pues, que nos contaba historias muy fuertes, pero pues que también empezamos a empatizar con ellos y a comprender, ¿no? De cómo es su vida antes, cómo es su vida dentro del encierro, y la verdad es lo complicado. Yo creo que Eunice nos va a poder platicar un ratito de la parte posterior, ¿no? O cuando salen de prisión, pues las pocas oportunidades que encuentran, y la sociedad también pues, es dura con ellos, ¿no? Entonces creo que el boxeo es un medio que los puede llevar a valerse por ellos mismos, y que pues sí, sabemos todos aquí que el boxeo es una profesión difícil y fuerte, pero pues que puede rendir muchos frutos, ¿no? Si es bien llevado. Creo que tocas un punto muy importante, y a mí esta pregunta es para los 3. Me gustaría saber cómo es que ustedes voltean a ver a un sector que no es muy visible, o la gente común no voltea a verlos, porque como bien dices, los tienen estigmatizados. De pronto ver que ellos también necesitan algo, que necesitan una segunda oportunidad, que también tienen una historia de vida. ¿Cómo es que ustedes voltean a ver a ese sector? Si me permitís, Paulina, ante todo, buenos días, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo creo que cada uno, más que voltear a verlo, lo que se siente en un momento es tocado por una realidad. La realidad nos toca en distintos momentos y por distintas situaciones. Son los caminos que se nos proponen, ¿no? Lo que dijo Diego tiene mucho que ver para mí con esto, porque él dijo que a través del documental, que es una obra maestra para mí,
se logra empatizar con ellos. Y la palabra empatía es la clave, la llave. Lo que produce el documental, que es tal cual lo que nosotros venimos viviendo hace 8 años en Argentina en las unidades, es que a través de la palabra de los protagonistas uno se dé cuenta, uno enfrenta una situación que hasta es incómoda como consumidor del documental, que es empatizar con una realidad que uno asume que nos tiene separados. Y el camino nos termina juntando, ¿no? Diego. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Marcos. Y también hay que ver también que es un tema extremadamente complejo, el tema de la delincuencia, ¿no? De cómo se origina, cómo se desarrolla y dónde termina. También es extremadamente complejo el tema penitenciario. Nosotros, digo, al final no somos ni nos volvimos expertos ni nada en eso, pero simplemente nos enfocamos, como les decía hace rato, en el tema de box, ¿no? Pero es extremadamente complejo y también es extremadamente complejo salir de ahí, ¿no? Barbas nos contaba ya fuera de cámaras que a él le daba mucho miedo regresar a la realidad, ¿no? Regresar a la libertad, ¿no? Porque él pues lleva tantos años allá adentro que si yo no conozco a nadie allá afuera, nos decía que sabía que el mundo se ha vuelto muy tecnológico y que realmente él no sabía usar ni internet y que le daba tanto miedo salir a esta nueva realidad que él inclusive prefería quedarse adentro, ¿no? Entonces esos son sus pensamientos muy, muy, muy fuertes que nos llevan a tener una perspectiva más amplia de la situación, ¿no? Porque realmente salen y no estoy seguro por cuánto tiempo, pero creo que no pueden tener su credencial del INE, creo que son 6 meses, y pues eso te imposibilita poder trabajar y poder salir a buscar nuevas oportunidades. Tú puedes salir motivado y puedes salir con las mejores intenciones, pero si afuera no hay oportunidades, pues, la realidad es que pues regresan otra vez a robar, ¿no? A lo que muchas veces no está no es lo que quieren, ¿no? Pero es lo que está ahí a la mano, ¿no? Y eso es lo que se me hace también muy peligroso, que como sociedad no podamos también saber qué hacer con este sector que, como dices, Pau, pues está muy estigmatizado de siempre. Claro que sí, la cárcel es un castigo eterno, ¿no? No termina en el muro. La cárcel es un castigo que les queda de por vida. Por lo menos, y aquí planteo también otra incomodidad, es a las clases más pobres, porque cuando uno entra en una cárcel lo que ve es población pobre. Y ahí también uno es inevitable que se pregunte qué anda mal en la sociedad para que haya una cárcel llena de pobres, para que haya comunidades enteras que se trasladan, como bien decía Diego, a la cárcel y que viven su vida y su contexto de seguridad increíblemente dentro de una cárcel. Entonces, cuando eso pasa a normalizarse, cuando la cárcel es un lugar, más allá del castigo, pero que es un lugar donde se convive con la rutina de las personas, hay que plantearse que algo se hizo mal, si no todo, ¿no? Sí, Marcos, y también como dices, perdón, Pablo, me gustaría agregar ahí que pues también el boxeo es un deporte para el pobre, ¿no? Eso todos lo sabemos, ¿no? Y que la mayoría de los boxeadores vienen de ese sector. Entonces, pues claro, estamos viendo dos caminos, ¿no? Uno que es, o sea, si vienes de un sector pobre, pues está el tema de irte por el lado incorrecto y acabar en prisión, o irte por el lado correcto del deporte, ¿no? En este caso, el boxeo. Perdón, Pau. No, no te preocupes, Diego. De hecho, ¿cómo identifican que el boxeo les ayuda a a las personas privadas de la libertad? ¿En qué han visto que les proporciona, no sé, algún sentido de identidad? ¿Podría ser? Sí, es lo que dijo Diego, ¿no? Retomando lo que dice en el documental Mares Martínez, Speedy, que dice esto, que el boxeo es un deporte para pobres. Yo creo que ahí se conjugan dos atractivos muy grandes que tiene el deporte, este deporte para los internos. Uno es el concepto de pelearla, porque en la vida están los que nacen únicamente para pelearla. No es casualidad esta frase que dice Speedy, que retoma Diego y que refleja el documental. Y también está la cuestión de la gloria y la visibilidad que da el boxeo. A diferencia de otros deportes, el boxeo permite, casi desde los primeros pasos, que la persona sea visible, que la persona
pueda tener contacto con una gloria, ya sea que sea la gloria del barrio cuando empieza a pelear en el barrio, del distrito, de la nación y, ¿por qué no, del mundo? Como tantos casos han habido. Entonces yo creo que ese camino es una gran zanahoria, pero creo que el concepto de pelearla es lo que define al boxeo como deporte para pobres, como dijo Speedy, ¿no? Me gustaría regresar a un punto muy importante que tocó Diego, y yo creo que aquí Eunice nos puede ayudar un poco más con el tema y a desmenuzarlo un poquito. El tema de la reinserción, porque no solo es lo que se vive, bien dices, adentro de la cárcel, sino afuera. Lo difícil que es retomar una vida cuando a lo mejor ya tienes mucho tiempo en una realidad, ¿no? Eunice, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues creo que primero que nada es que el documental, felicitarlos porque creo que muestra mucho de esto que estamos hablando, de la dificultad de los factores de riesgo que llevan a una persona al sistema penitenciario, ¿no? O a cometer un delito, y entender pues que no se trata de buenos y malos, ¿no? Sino hay muchas cosas detrás que se tienen que comprender, tener empatía para pues finalmente cambiar la situación y la realidad. Entonces creo que una agenda pendiente, por lo que yo he escuchado también de la experiencia argentina ya varias veces con el trabajo que están haciendo con el Consejo Mundial de Boxeo, creo que no solo es un problema en México, sino esto es un problema en muchos países, especialmente de Latinoamérica, en donde repensar y reestructurar el sistema penitenciario es necesario si queremos mejorar la situación tan crítica que en materia de seguridad tenemos. Es decir, nos hemos concentrado en el castigo, ¿no? Y tenemos que transitar de un modelo que se concentra en el castigo puramente a uno que ponga el acento sobre todo en la reinserción emocional, social, familiar, educativa, laboral de aquel que cometió un delito. Eso es urgente si queremos que salgan mejores personas de las que entraron, porque de otra forma, como lo hemos visto a través de las evaluaciones que hemos hecho con Ring y con Knockout, No Tires la Toalla, pues lo que pasa es que sale gente con más resentimiento, con más sentimientos de odio, en fin, todos esos sentimientos negativos se vuelven todavía mucho más agudos y mucho más presentes en su tiempo de encarcelación, porque no hay nadie que está buscando que eso cambie. Entonces creo que primero que nada entender que el sistema tiene que concentrarse en otros valores. Y creo que también algo importante, ya lo decían mis compañeros de panel, pues es muy importante entender todo lo que dentro de una cárcel pasa. Es muy importante entender lo que está pasando por la mente también de estas personas y repito, no se trata de buenos y malos, desgraciadamente se ha vuelto, es un tema poco popular desde la política, ¿no? Nadie quiere trabajar a las cárceles, los presos hay un derecho que, son dos derechos los que pierden, uno es el derecho a la libertad y el segundo el derecho al voto, y entonces pues el político no le interesa, el día que empiecen a votar en las cárceles pues a lo mejor van a empezar a hacer algo, ¿no? Pero hay algo importante, hay un cambio con lo que se mencionaba aquí del INE. Ya salió la resolución de que eso tiene que cambiar y ellos tienen que tener inmediatamente saliendo su credencial de elector. Eso sí ya es una resolución reciente que se dio para que no tengan que esperar. Y otra cosa que creo que vale la pena mencionar en este contexto es la ley de amnistía, ¿no? Tenemos esta ley de amnistía que justamente busca que, porque ya decían, muchos son los pobres los que terminan en la cárcel, ¿no? El cuate que no tuvo que defenderse. Bueno, muchos del programa de Knockout, No Tires la Toalla, yo tengo un par que están ahí, uno por robo de celular de $1,000, otro porque robó, no sé, o sea, realmente hay unos delitos menores que no ameritan un tiempo tan largo en prisión, uno tiene 7 años, otro 5, entonces realmente creo que esta ley de amnistía tiene que servir para justamente ayudar a aquellos que más bien tenemos que hacer un modelo distinto, un modelo, digamos, paralelo, un modelo alternativo, esa es la palabra, justicia alternativa, ¿no? Para que, entonces sí, aquel que cometió un delito y se robó un celular de $1,000, pues sí, podamos hacer que a lo mejor, pero más bien fortalecer su capacidad emocional, su capacidad, sus habilidades, ver cómo brindarle un trabajo en la legalidad, etcétera, pero no necesariamente pues de mandarlo a la cárcel 7 años va a ser la solución, ¿no? Lo hemos visto muchísimo en Ring, en Knockout, No Tires la Toalla, pues muchachos que la verdad es que pues afuera estarían haciendo mucho mejor, ¿no? Que lo que adentro. Y creo que otro ejemplo muy padre, ya tenemos un par de ejemplos de jóvenes que han salido y cuando salen con otras habilidades para la vida, que eso es en lo que hay que concentrar, que es el periodo de reinserción, eso significa, yo te tengo que dotar de habilidades para la vida para que tú mañana, porque muchas de estas personas, cuando los entrevistas, cuando lo ven los psicólogos, todo, pues es gente que le faltó también habilidades para la vida porque, ¿qué crees? Sus historias son terribles. Desde muy chiquitos tuvieron que estar
trabajando, en su casa había violencia familiar, a muchos de ellos los maltrataron, los violaron, en su colonia pues estaba llena de otros chavitos metidos en delitos, en fin, son muchos factores y es el cúmulo de estos factores lo que ocasiona el delito. Entonces, cuando una persona sale con un poquito más de habilidades para poder, ahora sí que lidiar con realidades complejas, que son las que les toca vivir a muchos de ellos, vienen de colonias complejas, ¿no? Y claro, también no quiero decir que no hay delincuentes con dinero, también hay, ¿no? Pero creo que sí es muy importante entender estos factores. Tampoco quiero criminalizar la pobreza, pero es el cúmulo de muchos factores lo que hace, y creo que nosotros, parte de lo que hemos visto, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando mucho con Oscar, que ya salió, les contaba en el panel pasado, Oscar pues ya tiene un equipo de 50 chavitos que los está entrenando un día sí y un día no, ¿no? Esta semana voy a irles a regalar unos uniformes el fin de semana, y pues están muy motivados, y eso se los conté a los que están todavía dentro, y de verdad no saben las caras que hacían, la motivación que eso les da, porque ven que, pues, oye, muchos les da miedo, como ya se mencionó en el panel, voy a salir y ¿qué va a pasar? Entonces ahí ya ven que sí hay alguien que también va a echar mano de ellos afuera. Entonces el tiempo de post-liberación también es muy importante, no soltarlos, estar ahí, que tengan herramientas que los permitan seguir pues del lado de la legalidad y no regresar a la cárcel. 6 de cada 10 regresan a la cárcel, al menos en México. Eunice, yo tengo una pregunta para ti y también para expandirla a Marcos, que es un experto en el tema. Ustedes entienden perfectamente esta problemática, conocen a la gente que maneja los sistemas penitenciarios, conocen a los internos, conocen todo este tema, pero la parte de Diego con golpes duros es un factor nuevo a este mix, porque ¿cómo se le da más voz a este tema? Porque, por ejemplo, el libro de Ring es excelente y es me encanta la metodología científica que hay alrededor de este libro, pero ¿qué tanto se expone al público a conocer el tema y querer ayudar o querer impulsar que haya reformas en torno a este tema? O sea, ¿cómo se le da más exposición al tema para que la gente voltee a ver al boxeo como una actividad de reinserción? Sí, bueno, yo creo que Diego puede también ahí platicar más a profundidad. Yo simplemente decir que pues tienes razón, es muy importante que haya diferentes elementos visuales de videos, hacer videos cortos también funciona. O sea, creo que tenemos que echarle muchas ganas los que creemos en esto para que la demás gente se dé cuenta. Algo muy personal, digo, yo por ejemplo cuando trabajaba en el gobierno, para llevar las dependencias a la cárcel era de verdad bien difícil, nadie quería ir, en fin, lo tuve que hacerlo una vez de llevarlos a Islas Marías, que todo el mundo tenía morbo de conocer, para que fueran y de verdad vieran a la población penitenciaria y entonces ya se empezaran a involucrar. Igual me tocó con una fundación, la Fundación Cinépolis en su momento, pues para llevar cine a las cárceles de mujeres, pues la mitad del comité votaba a favor y la mitad en contra, y lo que hicimos es, pues vamos a una cárcel, vean cómo está y vuelvan a votar. Y cuando fueron a la cárcel y vieron cómo estaba, todos votaron a favor. Entonces creo que a veces nos falta sensibilizar a la gente y creo que esa es la riqueza de golpes duros, ¿no? Te logra sensibilizar a esa otra realidad de la que a veces estamos muy alejados y tener una cosa que me parece fundamental en todo esto, que es la empatía, poderse poner en los zapatos del otro y entender a partir de lo que esa persona vivió y su realidad, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y no con eso, no quiero justificar el que alguien cometa delitos para nada, pero sí creo que el modelo vicioso de castigo no funciona y que herramientas como golpes duros pues sirven mucho para visibilizar. Nosotros estamos haciendo también otro documental de Knockout, no tires la toalla, porque sí creo que son parte de lo fundamental en estos programas, porque pues cuánta gente no hay de pronto trabajando, intentando cambiar la realidad, pero pues mientras esto no se conozca, ¿y cuál es la idea? Digo, mi sueño, que esto sea una política de Estado, que tengamos un sistema penitenciario y de reinserción que considere todas estas variables para realmente salir adelante. Marcos, en tu experiencia y sobre todo en Argentina, ¿ha habido algún documental o alguna pieza que se haya hecho, pues vamos a decirle viral, para poder impulsar a que la gente conozca este tipo de situaciones? No, y es muy difícil que se viralice un tema carcelario si no es a través de una noticia negativa. Se viralizan los delitos y eso termina jugando muy en contra de lo que es la población de una cárcel, ¿no? Porque uno en el año, nosotros como ciudadanos estamos en contacto tal vez con 20, 30 noticias que son gravísimas. En las cárceles hay miles de realidades.
esas 20, 30 noticias no son representativas de la población de la cárcel, pero en nombre de ellas se trata de castigar a todo el resto de la población. Como decía Eunice, yo creo que el gran fuerte que tiene el documental Golpes Duros es que no tiene un relator de la historia, sino que son los mismos protagonistas. Y es ahí donde hay que hacer hincapié, que es que se conozcan las realidades, porque eso es lo que a nosotros nos pasó en la vivencia personal. A mí también me tocó atravesar por primera vez una puerta de un penal, y es el momento donde más preguntas me hice en mi vida, ¿no? ¿Qué hago acá? Y cuando uno empieza a tener un diálogo con los chicos y las chicas, lo que empieza es a empatizar, y uno se da cuenta de lo que hace ahí. Y lo que empieza es a tener una relación de mucha cercanía. Y ahí empiezan los conflictos internos de las preguntas, hasta que llega un momento que uno se da cuenta que no estamos ahí para juzgar ni rejuzgar, y no me puse en sus zapatos antes de saber lo que había pasado. Vuelvo a decir esto, el tema de ir a una cárcel y que haya tanto nivel de pobreza. Hay 2 o 3 condimentos que uno puede ver en común en mucha gente que está dentro de la cárcel. Nivel de pobreza, bajo nivel de educación y bajo nivel de contención familiar. De eso salen combos explosivos. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una política real de Estado, donde ese tiempo, en vez de ser de un cautiverio neto y de un castigo pleno, sea de una educación incentivada a través de distintos organismos y medios, y que tenga un correlato en el afuera, que haya una política en todos los países, no hablo particularmente ni de México ni de Argentina, donde haya un convenio con el empresariado local, que le pueda brindar posibilidades de trabajo a aquellos que se hayan formado adentro de una unidad. Porque si no, es una solución hipócrita lo que se puede brindar adentro, si afuera muchos de los chicos tienen que incluso cambiar su nombre para, en vez de llevar un currículum, lo primero que le averiguan es el prontuario. Entonces, como sociedad, no tenemos una continuidad. No es que los chicos ahí se pueden resocializar, educar, aprender muchas cosas y después aplicarla en su tiempo de libertad. Pero es parte de un pleno. Digo, uno habla de los reclusos, y el servicio penitenciario, ¿acaso no son reclusos con salida transitoria? No viven la misma realidad muchas veces de lo que se ve adentro. La problemática de las cárceles, ¿no los toca? Sí los toca. Le falta contención también psicológica. Digo, hay toda una serie de cosas que como sociedad nos podíamos plantear, y que me parece que Golpes Duros lo pone bien clarito en la pantalla, ¿no? Las realidades, las posibilidades, cómo cada uno se agarra de la herramienta que se le brinda, en este caso el boxeo, y a partir de eso trata de hacer una nueva vida. Todos piensan en lo mismo, hacer una nueva vida. Y la diferencia de oportunidades es la gran injusticia social que vivimos en todos lados. No todos tenemos las mismas posibilidades. Me parece que ahí hay que indagar, ¿no? En su experiencia muy personal, perdón, Pepe, si quieres, adelante. No, quería escuchar la opinión de Diego, porque dijo algo muy importante, Marcos, acerca de las relaciones familiares. Diego, a través de los 3 personajes que están en el documental, ¿cómo eran sus relaciones familiares? ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cuáles son los puntos que tú encuentras entre esas 3 historias? Pues voy muy de la mano de lo que dice Marcos. Al final son, dentro de la sociedad donde viven, inclusive del núcleo familiar es muy complejo, donde realmente no hay presencia de los papás, ¿no? Puede ser por el caso de que el papá o la mamá abandonó la casa y el que queda pues sale a trabajar todo el día, ¿no? Entonces no tiene el tiempo de este tiempo de padres e hijos o madre e hijos, que es muy importante, sobre todo en la etapa formativa donde pues vemos que son los rangos de edades vulnerables, ¿no? De los 20, 24, 25 años, que es donde más incidencia se da del delito. Entonces vemos que, y digo también, cabe recalcar, recordemos nosotros cómo éramos a esa edad, ¿no? Igual en un contexto social y cultural diferente, pero pues no sabemos nada, hacemos puras estupideces y puras tonterías, que al final a ellos les sale costando más caro, ¿no? Porque salen, dicen, no tienen una guía tampoco, no tienen una dirección que la familia muchas veces te lo da y es muy valioso. Entonces salen y se encuentran con
otras personas o otros chicos que están en la misma situación. Entonces, no hay una dirección, entonces salen y ¿con qué se encuentran? Con falta de oportunidades, se encuentran con una comunidad o una sociedad violenta, pobre, ¿no? Como dice Marcos también, y que eso es un combo explosivo, como también dijo Marcos. Eso, sin pensarlo, te acaba llevando a cometer un delito, ¿no? Entonces, como nos decía Pollo, ¿no? Yo puedo ir y buscar trabajo y buscar alguna oportunidad por aquí que se me va a cerrar la puerta, pero a esa edad, y de repente te dicen, oye, vamos a robarnos un coche, vamos a ganar 10,000 pesos, 9,000 pesos en un día, híjole, al final no lo justifico, pero lo entiendo, no entiendo por qué lo hacen, y posiblemente si yo estuviera en esa situación, igual también lo haría, ¿no? Por esta falta de oportunidades, esta falta de dirección que comúnmente es lo que pasa. Pero también vemos esta otra parte donde pues no, es como decía Unice, ¿no? Un sistema de castigo, ¿no? Vicioso y que no soluciona nada, no soluciona el problema, ¿no? Es algo que deberíamos empezar a ver como vamos a negociar con ellos, vamos a dialogar con ellos, vamos a ver qué es lo que les hace falta, ¿no? Para ver si como sociedad podemos dárselos, porque si no, nosotros nos volvemos víctimas de la delincuencia. Entonces nosotros también somos parte de ese círculo vicioso en el cual pues tenemos que empezar a comprender y empatizar más con este sector de la población, porque si no lo paramos a tiempo, pues vemos esto que está pasando en México y en otros países de Latinoamérica, donde hay un aumento impresionante de la delincuencia, no solo organizada, pero pues también la delincuencia común, y eso pues nos habla de que pues estamos como sociedad cometiendo varios errores que a la larga nos pueden salir muy caros, ¿no? Sí, y yo quisiera agregar algo, nada más claro, de eso que menciona. Que esto que decía de delincuencia organizada y delincuencia común, porque me parece un punto muy relevante, especialmente en México. Creo que a veces, pues, como, obviamente no somos todos expertos en seguridad, ¿no? Digamos, la ciudadanía no lo es, etcétera. Sí es muy importante entender que es sobre todo la dispersión del crimen lo que hoy afecta a las comunidades. Digo, yo de verdad es que sí dedico buena parte de mi tiempo a este trabajo a nivel comunitario, a ver las cuestiones del crimen organizado, de la seguridad. Yo les puedo decir que es la dispersión del crimen también el problema, es decir, la falta de Estado de Derecho, la falta de oportunidades. Creo que el presidente tiene, en el caso de México, tiene el diagnóstico perfecto. Hay que ir a las causas que generan los fenómenos de violencia y de delito, que es el verdadero enemigo. Las personas no son los enemigos, los seres humanos al final, repito, no somos buenos y malos, son factores de riesgo y contextos los que hacen que vayamos hacia un camino o hacia otro. Sin embargo, creo que se ha simplificado también este tema. O sea, pareciera que es sencillo ir a las causas y no es sencillo, es lo más difícil que hay, porque justamente las causas que son estructurales muchas veces se combinan unas con otras, nada es o sea, no es que es una causa y da el fenómeno, es multicausal y toda esta combinación de causas es lo que te da el fenómeno delictivo. Entonces, eso tiene que ir más allá de un discurso, eso se hace con una política de Estado que tenga dinero para operar en territorio, con una política de Estado cercana a la gente, que considere a estos jóvenes que han estado en conflicto con la ley o que están en riesgo de estar en conflicto con la ley, como los actores principales dentro de este plan, no como el objeto de mi política de Estado, a lo mejor yo voy a llegar y no, tienen que ser el objeto principal, porque parte de lo que el crimen organizado o las pandillas o los diferentes grupúsculos delincuenciales les da a estas juventudes, lejos de lo que siempre pensamos que es un motivo únicamente económico, y la verdad es que yo he visto grupos en donde eso es secundario. Lo primero... Les cuento la experiencia puntual. En Tierra Caliente me tocó estudiar mucho los templarios, la familia, todos esos grupos delictivos. Y cuando me metí a ver cómo los reclutaban, todo, porque nosotros teníamos que frenar el reclutamiento justamente en estos grupos. Y pues lo que tú ves es que lo que están también absorbiendo de ahí no solo es un tema económico, es un tema de identidad, es un tema de pertenencia. Un chavo que todo el tiempo se siente rechazado, que su mamá a lo mejor no está, que tienen paternidades tóxicas, muchos de ellos, en fin, que tiene todos esos problemas, de pronto llega un grupo y literal les ponen un audio que es: yo te voy a ayudar porque todo el mundo te ha rechazado, te discriminan, son racistas contigo, te echan a la basura, porque muchas veces por la apariencia también pasa eso, y lo hemos visto también con la policía, ¿no? Pues si te ves chavo o banda, chavo con tatuajes,
tatuajes de tal o cual aspecto, entonces ya eres delincuente. Entonces estamos criminalizando muchas veces también a estas juventudes y creo que es parte del problema. En vez de eso nosotros, nosotros como sociedad y el gobierno como gobierno, tendría que ir por esos chavos, por la carne de cañón que está utilizando el crimen organizado, porque desgraciadamente cada vez son niños más pequeños los que utilizan para halconear, para aburrear, para las diferentes, digamos, tareas en la cadena criminal. Entonces creo que es muy importante que como parte de todo esto y la reinserción y todo lo que estamos hablando, también entender y contar con políticas y acciones más empáticas. Tenemos que ir a competir con ese grupúsculo que le dé identidad y pertenencia. ¿Cómo lo voy a hacer? No nada más, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en caso mexicano, pues está muy bien que haya ese recurso, a mí me encanta y creo que fue una gran idea, pero eso hay que complementarlo, solito no funciona. Si yo nada más anuncio, oye, aquí hay una beca, a ver si aplicas, justo los que están en más condiciones de riesgo para delinquir no van a acudir a una beca. Tienes que tener recursos humanos especializados en territorio, que vayan por ellos, que los incluyan, que vean cómo hacen de ese proyecto un proyecto de identidad y de pertenencia y de propiedad de estas personas. Entonces, creo que estas características son muy, muy importantes porque al final es parte de lo que nosotros vemos más tarde en la reclusión. Digo, yo la verdad les podría, y yo creo que muchos de nosotros que hemos estado ahí en las cárceles, les podría contar muchas escenas muy emocionales, ¿no? En donde ellos te cuentan, pues, cómo lo reclutaron, qué pasó, por qué están ahí, cómo fue su vida. Yo me acuerdo de uno que pues casi me pongo ahí a llorar también. Le digo, oye, pues tú, ¿quién eres tú? ¿No? Dime, por favor, tu historia, acuérdate, chiquito, cómo eres, qué pasó, cómo creciste, para entender su historia de vida. Y lo primero que me dijo con lágrimas en los ojos era, no, pues yo me acuerdo que chiquito yo tenía que ir a robar comida a la basura para que mi hermana chiquita pudiera comer, ¿no? Entonces, pues claro que son situaciones muy complejas, ¿no? Y por el otro lado, nada más quería contarles rápidamente que para entender esta parte humana, que son seres humanos y no lo debemos olvidar, esas personas que están en reclusión, este lunes, por ejemplo, metí a sus familiares al entrenamiento que tenemos de Knockout No Tienen la Toalla, les di el Zoom a sus familiares, a 20 familiares de los internos, y se metieron a ver la práctica. Teníamos una plática emocional con un experto de Ciudad Juárez, y se metieron las familias y no saben lo que fue. O sea, la verdad, yo creo que pocas cosas tan emotivas, porque algo que yo no había pensado, yo había pensado en conectarlos porque no se habían visto con todo el tema del COVID, pero en ese momento que los conectamos, además, estaba la niña chiquita que nunca habían visto, el hijo que ya tenía tantos años. O sea, realmente fue una reconexión espiritual, familiar, y esas cosas que a veces pensamos que no son tan importantes, lo son y lo son mucho. El tema familiar importa, el tema psicoemocional importa, las terapias cognitivo-conductuales importan, porque al final sí hay muchos, digamos, cuestiones que ellos tienen que ir trabajando. El tema del perdón, como lo hemos dicho ya, esa parte de la mano del box me parece que es ahora sí que la fórmula mágica para poder ir transformando mentes, para poder transformar a las personas, para que vayan cambiando sus hábitos, ¿no? Porque al final con el perdón se quitan resentimientos, se quitan dolor, se quitan odios, y todo eso pues es en beneficio de su proceso de reinserción. Eunice, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención y dentro de todo esto, y es una pregunta que yo quiero como que los tres den su punto de vista. Quizá empezamos con Marcos en esta, es ¿en qué se diferencia el boxeo a otras actividades que ayudan a la reinserción y de alguna manera también a la prevención de delitos? Pues mira, yo creo que también mis compañeros pueden responder eso. En mi experiencia personal, la verdad, yo soy fan del Consejo Mundial y del boxeo. Por supuesto, yo he trabajado con otros deportes, con básquetbol, con voleibol, con fútbol, y creo que todos son útiles porque al final les dan esta parte deportiva en diferentes, digamos, también arte, deporte, cultura, música. Todos estos han sido parte de programas que yo he llevado a cabo en diferentes regiones, y creo que funciona de la mano con otros componentes, funcionan muy bien, pero sí creo que el box es especial en un tema de reinserción, y ahí sí creo que a mí en lo personal me ha funcionado más este deporte que a lo mejor otros, por la adrenalina, por muchas cosas que tiene, y creo que también una fórmula mágica con el consejo es que sean campeones los que de pronto se acerquen a estos chicos, como lo hemos dicho ya muchas veces, que los materiales sean de tan buena calidad, dignifica a la persona, porque al final imagínense que tienen una población que todo el tiempo le están dando la basura, lo peor, lo tratan terrible, y de pronto viene alguien y te habla
como lo que eres, un ser humano valioso. Viene alguien y te da materiales valiosos de calidad para que tú entrenes, alguien que está confiando y depositando esa confianza en ti, y todo eso es muy simbólico para un proceso de reinserción. Si yo llegara o llegamos nosotros y como basura le damos lo que sea, y oye, pues ahí ve, ya te venimos a hacer el favor, no sería igual el resultado. Entonces creo que sí es muy importante los cómo en estas situaciones. Es más, si tuvieras una comida, aunque sea comida humilde, lo que sea, pero se la das en un plato bonito, ¿sabes? Lo trabajas. Sí es muy importante la relación humana de quienes están ahí, y yo creo que algo muy complejo que habría que poner sobre la mesa también en estos temas, digo, además de que el box ayuda mucho en la reducción, por ejemplo, de adicciones, eso nosotros no lo esperábamos en el primer resultado y lo vimos, cómo nos ayudó a reducir el consumo en muchos de los internos, esa adrenalina que les provocaba el boxeo. También ayuda mucho este trabajo en equipo, también las reglas que tiene el boxeo, la disciplina, sin duda ayuda a darle estructura a jóvenes o a señores o a personas que han estado estructuradas. Y yo quiero reconocer al Consejo también una cosa muy importante, que somos de los pocos programas que están dedicados a las personas en reclusión, pero a los adultos, porque todo el mundo se va a trabajar con los jóvenes en conflicto con la ley o con las mujeres, y pareciera que los hombres adultos desaparecen una vez que entran a prisión, y no es así. Ahí tenemos un problema grave, y creo que es muy valioso que el Consejo Mundial de Boxeo haya apostado también por estas poblaciones, y ahí sí creo que somos de los pocos programas que hay en ese sector, ¿no? Entonces creo que es muy útil y que sí es un deporte que especialmente funciona con estas personas que tienen que sacar muchas cosas, porque no olvidemos que aunque nosotros tenemos nuestro espacio lunes, miércoles y viernes con ellos, estamos cercanos, pues ellos saliendo de ahí vuelven a una cárcel en donde es la ley del más fuerte, en donde te van a estar gritando, y entonces tienen que hacer hasta un trabajo de contención. Nosotros lo hemos visto con los muchachos, como saben que si se pelean afuera ya no pueden regresar al programa, pues afuera los provocan, afuera otra vez, vuelven a la barbarie, pues, que es una cárcel, y al final creo que todas estas herramientas pues les ayudan a mantenerse del lado correcto, y que también se hace una resiliencia en equipo. Yo lo que he visto es que los chavos que están en el programa primero no se hablaban, se veían feo y tal, y hoy son un equipo, y eso les ayuda porque son una especie de familia dentro de la cárcel que siempre es de mucho apoyo, muy necesario. Eunice, justamente pedí que pusieran esta foto porque tú lo mencionaste, a veces hasta el equipo que tienen está muy mal. Me gustaría que Diego describiera esta imagen. Pues esa imagen nos dice mucho de lo que hay allá adentro, ¿no? O sea, realmente estos guantes pues, ejemplifican todo allá adentro, ¿no? Al final, como decía Eunice, desde lo que comen, desde el plato en el que comen, desde dónde duermen, desde todas las condiciones allá adentro, sí son muy poco dignas, ¿no? Para un ser humano. Entonces, creo que esta imagen te habla. Y en la parte de boxeo, pues nosotros lo veíamos, ¿no? Los costales que usan, pues no son costales, son telas ahí cocidas que las rellenan con tierra o inclusive con el relleno, el migajón del bolillo los llenan, y pues ellos mismos encuentran la forma de fabricar o tener su equipo hecho pues, artesanalmente o con lo que tengan a la mano, ¿no? Entonces realmente no son condiciones aptas para poder practicar el boxeo. Sin embargo, así y con estas mismas condiciones ellos lo hacen. Y realmente la parte que decía hace rato, Pepe, la pregunta de por qué el boxeo sí, de entrada yo creo que es un deporte individual, ¿no? Al final, aquí estamos viendo que la situación en la que viven ellos es valerse por ellos mismos. Cuando salen solos, no salen con sus compañeros, y salen de regreso a la vida solos, ¿no? Y realmente, como decíamos hace rato, vienen de núcleos familiares con ciertas características de sociedades donde se les hace un lado y al final son ellos solos, el individuo que puede salir a pelear, ¿no? Entonces también vemos que a diferencia de otros deportes, el boxeo no te permite estar en drogas, no te permite estar sin disciplina, ¿no? Sabemos lo exigente que es el deporte, y esto mismo hace que cambien ellos. Ahora, también ellos allá adentro viven en unos entornos muy violentos, de mucho estrés, de mucha presión, y el poder golpear, los que han aquí practicado boxeo lo van a saber, poder golpear un costal o hacer una sesión de sparring o inclusive pegar las manos un rato, te libera una cantidad de no sé si son desconozco, ¿no? Endorfinas, no sé, pero el sentimiento que tienes después de entrenar es positivo. Y entonces, si tú estás en un entorno muy violento, con gente muy violenta, tú sales después de entrenar
Y por más de que te quieran, como decía Ulises, provocar o algo, tú ya estás libre de esa, ya liberaste esa tensión. Es otro punto muy importante del boxeo, ¿no? Y que también, pues podemos ver que el ejercicio que esto te exige, ¿no? La actividad física, te relaja. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente que esté allá adentro esté relajada. ¿Cómo lo podemos lograr? A través del boxeo. Me gustaría escuchar a Marcos porque veo que afirma muchas cosas que han comentado Eunice y Diego, y yo creo que también tienes mucho que aportar porque ya son 8 años teniendo estas experiencias, Marcos. Sí, como decía bien Diego, el boxeo llega a los estratos también más pobres de la sociedad, y esto tiene que ver con la dicotomía entre invisibilidad social y visibilidad social. El boxeo se hace sobre un escenario, sobre el ring, en el cual la figura es quien está ahí arriba. Esa es una lucha que se da también para ser protagonista de la propia historia. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, y lo hemos visto, yo lo contaba en una de las charlas previas, con un par de casos que nos tocó vivir. Nosotros hicimos festivales en las cárceles y nos pasó en una puntualmente que a través de nuestras redes sociales a los días una persona se contactó con nosotros porque nos quería pedir el video completo de una pelea en la cual uno de los chicos, uno de los emblemas del programa, estaba peleando, porque era la forma en que el hijo de él, que era chiquito, podría ver pelear por primera vez a su padre y verlo como una figura, porque encima fue presentado por el presentador adentro del interno con todo el ruido, la pompa, con un DJ, fue una fiesta. Y ese protagonismo, que ese video que él tuvo en su propia familia, me parece que es un símbolo del por qué el boxeo también en las cárceles, porque les devuelve un protagonismo, o les brinda un protagonismo que a veces la sociedad se lo sacó, incluso la sociedad más chica, la de su familia, la de sus amigos. Cuando uno empieza a boxear, ya cambia la relación con el barrio, con la cuadra, con los chicos, con el pueblo, con el país. Uno empieza a transitar un camino donde las luces apuntan hacia uno, y esto es algo muy simbólico del boxeo. Y también le devuelve deseos, porque digo, yo pensaba lo que decía Diego Eunice, decía, si algo nos une a nosotros que estamos ahora en la charla es que nos mueven los deseos en la vida. Y a muchos de estos chicos que fueron protagonistas, entre ellos Golpes Duros, los mueven las necesidades. Y esa no es una diferencia menor. Cuando uno desea, tiene las necesidades cubiertas. Cuando no las tiene cubiertas, los deseos quedan en un segundo plano. Entonces, me parece que también hay un punto que Eunice invita a pensar, pero que no va solo en los gobiernos, va a nosotros como sociedad. Y no es necesariamente una crítica, es un replanteo. ¿Cuántos de nosotros pedimos a veces, o nuestros vecinos o nuestras comunidades piden más seguridad, pero a su vez se quejan de que cada vez se le den más recursos a las cárceles? Eso es contradictorio. Cuando las aulas de las cárceles o los gimnasios en las cárceles se achican, más grandes van a tener que ser las celdas. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ponernos en una situación incómoda, criticarnos, ser muy autocríticos y ver de qué forma podemos mejorar esto, porque está claro que si no la pelea la vamos a perder hablando de boxeo. Cada vez vamos a necesitar más espacio para meter más gente con más necesidades, ¿no? Me gustaría agregar una parte muy importante, inclusive el Panda, ¿no? Que está en el Reclusorio Oriente, que es uno de los campeones con más victorias que ha tenido dentro del programa de box. Inclusive tú lo conociste, Pepe, cuando nos acompañaste al Reclusorio Oriente a la presentación. El Panda es un personaje muy interesante porque él entró por homicidio. Él estuvo, pues, de los personajes, pues, de la historia más violenta. Sin embargo, él, al volverse campeón una y otra vez, dentro de la población, vemos que hay un respeto muy grande por él. Se le respeta. O sea, si tú regresas del torneo con tu cinturón de campeón, hay un respeto mayor, ¿no? Que tienes. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a tener esta identidad dentro de una población? Que donde ya la población tiene un respeto hacia ti, pues se crean un valor importante para el liderazgo. Panda ya puede decir, oye, si a mí me respeta esta gente y yo ya comprobé que el programa de boxeo
me vino bien, ¿no? Pues entonces yo puedo atraer más gente y puedo hacer más grande el programa. Entonces, la figura del Panda es muy importante porque ya se le respeta, ya se le ve como un caso de éxito. E inclusive el día que hicimos esa presentación en el Reclusorio Orientes, uno de los chavos se nos acercó y nos preguntó que qué íbamos a presentar. Le platicamos un poco el documental, se quedó asombrado y al final se acercó con nosotros y nos dijo, oigan, yo quiero participar en el programa, ¿qué tengo que hacer? Panda, ven a platicar, llévate a este chavo a entrenar mañana, y ahí sigue con él entrenando, ¿no? Entonces, vemos cómo dentro como les decía, ¿no? De la población, estos personajes donde podamos impulsar el programa de boxeo, o sea, inclusive, por ejemplo, Barbas, ¿no? Que nos decía que él es un caso interesante también, le decía que él sentía un rush de adrenalina muy fuerte cuando cometía un delito, cuando se metía a una casa, cuando rompían cosas, cuando amagaban a la gente, él tenía este rush que se va a volver adicto a ese rush muy peligroso, obviamente, ¿no? Pero que sin saberlo, él encontró el mismo rush de adrenalina subiéndose al ring. Entonces, esto nos dice que pues al final, pues digo, la química cerebral o la respuesta ante ciertos estímulos pueden ser intercambiables, ¿no? Por algo más positivo y en vez de algo negativo. Pero pues estos cuates, Barbas ya está grande, ya no está, digamos que en edades para seguir boxeando, pero él ya dice, yo tomo un papel de entrenador. Entonces yo ahora voy a tomar un papel de reclutar chavos, voy a traer un papel de contar mi historia y ya cuando yo salga al mundo, pues eso quiero ser entrenador, quiero ser un promotor del boxeo, ¿no? Y pues también que sea una actividad económica para él. Claro, vos fíjate que Panda, ahí, discúlpame, Pepe Toño, no, fíjate que Panda ahí da un mensaje fenómeno, y el documental a través de él, que es que él pasa a ser formador, y esto tiene que ver con lo que dijiste hace minutos, que es la cuestión del liderazgo. Cómo una persona de ser un líder negativo en una comunidad en un momento, debido a las situaciones que lo llevaron, pasa a ser un líder positivo. Ese cambio es oro en polvo, porque Panda es formador, no solo del boxeo, de los valores del boxeo. No es menor ese mensaje que da el documental. Y mira, con lo que dices, Marco... Parece que Eunice quería hablar, Pepe. Sí. Eunice, adelante. No, adelante. Si quieres decir algo, yo ahorita después. Realmente yo tengo una pregunta, nuevamente, es para los tres, aunque creo que aquí tienen más insight, Marcos y tú, Eunice, ¿qué dificultades han tenido, se tienen para introducir el boxeo al sistema penitenciario? Porque obviamente es un deporte que, aunque sigue siendo deporte, está relacionado con la violencia, tiene una naturaleza violenta y eso puede causar preocupación a las autoridades. Bueno, yo desde mi experiencia creo que es más bien un tema de percepción, ¿no? Obviamente como hay esta lucha, etcétera, hay esa percepción, sin embargo, pues no es una realidad, digo, creo que ustedes mejor que nadie lo saben, pero me parece que tiene varias cosas positivas. Por un lado, lo que ya decíamos, ¿no? El tema de los golpes en el ring, el tema de la fuerza que les da, la parte física, la motivación, la reducción de adicciones, la adrenalina, todo eso es muy importante, pero creo que también aquí se hablaba de que es un deporte barrial. Muchos de estos chicos vienen de barrios, entonces para ellos también es algo que los motiva mucho más, ¿no? Porque ahí es donde han visto estos deportes. Y creo que otra cosa que yo le sumaría o le agregaría son las historias de vidas de muchos boxeadores y boxeadoras, ¿no? La verdad, a mí me ha tocado escuchar a varios de los que han ido al programa, mujeres y hombres, con historias de vida que los dejan a ellos, pues muy sensibles, porque otra vez sienten pertenencia, sienten identidad con ellos, sienten yo puedo ser ese. Al final del día, eso creo que es lo que también importa y lo que suma. Y sí hay esa percepción, esa pregunta nos la hacen todo el tiempo, ¿no? De por qué el box los van a volver más violentos y todo, pero siempre es al principio. Ya una vez que el programa empieza, yo tengo a los directores siempre en la cárcel felices porque dicen, uy, los dejan agotados y los chicos llegan ya bien mansitos a sus celdas, ya están bien calmaditos. Y aparte, en el caso de estos programas, por ejemplo, con Knockout, además, algo muy positivo es que ellos empezaron a hacer sus guantes ya con vendas y así, y empezaron a entrenar a sus compañeros afuera, los que no estaban en el grupo. En esta segunda parte de Knockout, No Tires la Toalla, ya tenemos algunos de esos internos que justamente no estaban en la primera etapa, pero que fueron entrenados por sus mismos compañeros como replicadores del conocimiento, y pues la verdad es muy motivante. Sí, perdón que te interrumpa. Sí, te quería interrumpir justo para algo que también quiero que tú nos comentes.
Tú afortunadamente eres un caso de éxito porque, como mencionas, tú has hablado con los directores y ellos han visto los cambios que el boxeo ha causado. Pero ¿por qué crees que sea tan difícil meter el boxeo al sistema penitenciario? Nosotros tuvimos un caso en Chicago en donde no nos dejaban dar ni clases de box porque decían que le dábamos herramientas a los criminales para seguir siendo criminales. Mira, yo creo que en general el sistema penitenciario es un lugar difícil de penetrar, ¿no? O sea, nosotros tenemos la suerte de que una vez de que conocen nuestro trabajo, siempre al principio son bastante, ¿no? Cuidadosos con todo y van viendo y tal, pero una vez que conocen el trabajo, que empiezan a ver, pues dejan ya entrar, pero sí requiere sin duda autoridades sensibles, creo, como la secretaria de Seguridad del Estado de México, el subsecretario del Estado de México, como en su momento lo tuvimos en Morelos, ¿no? Entonces sí requiere sin duda autoridades sensibles y que permitan el trabajo con los internos y que crean en este tipo de metodologías, porque al final también es triste decirlo, pero mucha gente no cree en estas metodologías, no solo por el box, o sea, no cree en los procesos de reinserción sin castigo. Entonces creo que eso es parte del problema, ¿no? Entonces yo creo que es difícil por lo que tú mencionas y ¿cómo estás? Por lo que mencionas, y ya, y simplemente es importante considerarlo en una visión integral, ¿no? Toda esta parte del boxeo de la mano, de los componentes de terapias cognitivo-conductuales, de reinserción social, etcétera, para que pueda meterse. Pero pues sí, la dificultad es un poco la percepción que hay, ¿no? Que es un problema. Segundo, las políticas públicas que son anti-reinserción muchas veces y son pro-castigo, y también la visión pública del tema, ¿no? Y obviamente, ¿sabes? Algunos que les preocupaba mucho en el caso de lo que hemos hecho es a los propios custodios, porque decían eso que tú dices, ¿no? No, pues lo están enseñando para que luego sean peores. Pero curiosamente, yo para eso pedí una evaluación como de unos criterios que fueran verdaderamente objetivos. Entonces yo le pedí al director de la cárcel que por favor me diera la lista de todas las veces que esos chavos, los mismos chavos que teníamos dentro del programa, habían sido castigados el año anterior al programa y todo el año que llevábamos el programa. Y los resultados eran sorprendentes. La verdad, la reducción del castigo era en un 80%, es decir, se portaban mucho mejor cuando estaba el programa que antes. Había uno en especial que sí fue que es todo un personaje, pero que él había tenido 15 faltas y no tenía ni una desde que empezó el programa, ¿no? Entonces yo creo que aquí es hablar con datos duros, hablar con evaluaciones serias, más allá de las percepciones, que a veces nos podemos confundir, porque muchas veces pues la percepción es a partir de una idea genérica, ¿no? Del imaginario colectivo general, pero no a partir de una realidad. Pero claro que es difícil luchar contra ese imaginario colectivo, pero creo que es parte de la tarea de todos nosotros, ¿no? Luchar porque más gente crea en esto, más gente sepa de esto, más gente tocarla con este tipo de actividades. Y sí creo que hay formas, y golpes duros es una de ellas. El lunes que les comentaba de esta sesión emotiva, pues el de Juárez ya replicó esto. Bueno, me habló en la tarde para decirme que había ido a la comisión de la mesa de reinserción de Chihuahua, ¿no? Que tienen, y que ahorita estoy acá en Chihuahua, y que ahorita pasó el gobernador, me saludo. Que acá en la mesa de reinserción, que justamente había comentado sobre ese programa, porque le había tocado el corazón y le había parecido increíble lo que los muchachos narraron. Entonces yo creo que es eso, tenemos nuestra tarea del Consejo Mundial, de todos nosotros que estamos, de Diego, de los que ven el documental, de los que conocemos de todo, nuestra tarea es hacer replicadores del mensaje, gente que cree en esto, que tocar gente con este tipo de acciones para que ellos pues crean en lo mismo y entonces cada vez más podamos ir metiendo esto de una forma pues más amplia, ¿no? Qué padre que tuviéramos este tipo de programas en todas las cárceles, de verdad otro México sería, pero siempre olvidamos, eso lo vemos como el pilar último y como si no tuviera relación con la seguridad y tiene mucho más relación de lo que creemos. Pues se nos ha pasado muy rápido esta hora, no quiero dejar de mencionar que hemos tenido gente que nos ha visto desde Brasil, Uruguay, España, Estados Unidos, Nueva York, Lima, Perú, Argentina, La Paz, Baja California. Todos han estado muy interesados, muy participativos con este tema que realmente nos pone a reflexionar, y a mí me gustaría pues seguir otra hora platicando, sin embargo tenemos el tiempo ya encima, pero me gustaría que cada uno nos dé una reflexión acerca de este tema y nos cuente brevemente cómo es su experiencia de la reinserción, las personas que están privadas de su libertad y el boxeo. Diego, por favor. Pues nada, primero, pues muchas gracias a todos ustedes por todas las opiniones y por el espacio y por el tiempo.
Y creo que a manera de reflexión, creo que todos nos podemos llevar eso, ¿no? De que quitemos un poco esta imagen que tenemos o este estigma que tenemos hacia la gente, a los delincuentes y demás. Hay que entender y empatizar un poco más con ellos. Y pues bueno, saber que es un tema muy complejo y que si el box es lo que nos une hoy, lo que nos tiene aquí hoy, pues saber que hay que apoyar mucho ese recurso y pues ver hacia adelante, ¿no? Hacia un futuro pues más prometedor a través del boxeo. Marcos. Bueno, me sumo a lo que dijo Diego y desde ya le agradezco por este trabajo que hizo en Golpes Duros, que permite que a todos los que estamos en este mundo nos sea más fácil trasladar de qué se trata, porque refleja lo que pasa en México, como tranquilamente lo que pasa en Argentina. Nosotros no tenemos apoyo, pan y barbas, pero tenemos a Chile, a PECA e incluso a mujeres. Y es una realidad que está muy, muy bien reflejada. Y siempre trato de terminar con lo mismo, que es salir del lugar de confort, de comodidad, de mirar al otro, mirar al costado. Somos una sociedad, una comunidad, no un conjunto de individuos, y como tal tenemos que construir o tratar de sumar el granito de arena a una salida colectiva y general a un mal que, si lo ignoramos, en un momento, si no nos golpeó, nos va a venir a golpear a la puerta de casa, ¿no? Eunice, por favor. Pues mira, yo creo que nada más para cerrar, creo que es muy importante y qué bueno que nos están viendo de tantos lugares, ¿no? Que juntemos este tipo de alianzas como la que tenemos nosotros como Viral con el Consejo Mundial. O sea, las alianzas enriquecen mucho las intervenciones. El hecho de tener esta parte de terapias cognitivo-conductuales, atención emocional, individual, colectiva, familiar, de la mano del deporte. Creo que muchas veces el gancho, la verdad, para nosotros es que los chavos quieren hacer box, pero luego les metemos toda esta parte social y al final creo que eso, como decía yo hace rato, es una fórmula mágica que nos ha resultado muy bien. Y entonces creo que eso pues que nos lleve en todo el mundo a reflexionar sobre esas alianzas, qué tengo yo que pueda contribuir en este programa. Hablamos también recientemente con Joe Dispensa, gracias a Mauricio Suleimán, y bueno, también se va a incorporar a dar algunas pláticas en las cárceles. Entonces creo que todo suma, hay que buscar equipos y como decíamos, pues esta es una cruzada básicamente y creo que todos tenemos que compartir Golpes Duros con todo el mundo, ponerlo en nuestras redes, hacer que más gente pues se meta y lo vea, y que sí es una forma de sensibilizar a muchos que pues por sus realidades y contextos están también alejados del sistema penitenciario, tienen ciertas percepciones incompletas, ¿no? De lo que es y de lo que pasa dentro de una cárcel y bueno, como decíamos, considerar todos los factores. Para mí otro tema muy enriquecedor y muy importante han sido las familias. Yo hablo todos los días con las familias de los internos, tengo un chat en donde les mando la foto de todos los entrenamientos, los miércoles y viernes que tienen, les mando una fotito y todo eso pues hace la verdad que los chavos estén muy agradecidos. Ustedes de verdad, voy a mandarles las imágenes de lo de lunes, pero sí fue una cosa bien bonita, ¿no? Y creo que esas cosas sensibilizan también a aquellos que no entienden las historias de vida. No son números, ¿no? Son historias de vida complejas, son historias de vida entrelazadas, y a partir de que tengamos todos en el mundo empatía con el otro, ¿no? Con el que piensa diferente, con el que actúa diferente, con el que es diferente a mí, pero yo puedo pensar lo mío, tener lo mío, pero ser empático con otros. A partir de eso es que vamos a cambiar la realidad mundial y en el caso específico de México, la realidad que tenemos en materia de polarización y de seguridad de manera particular. Muchas gracias por la invitación. Yo me tengo que desconectar ya porque tengo otro panel ya aquí que va a empezar con la Universidad de Harvard, pero pues cualquiera que me quiera contactar, mis redes son @EuniceRendón en Twitter, Eunice Rendón en Facebook, y pues por ahí siempre contesto, y ahí tenemos muchos de estos materiales que hoy hablamos, imágenes, fotos, videos, por si las quieren ver. Muchísimas gracias al Consejo, muchas felicidades a Daniel, también al trabajo que se está haciendo en Argentina, y a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias, Eunice, un placer tenerte, como siempre. Pues finalmente, Diego, ¿dónde podemos ver el documental? ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Pues bueno, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Golpes Duros Documental. Estamos en Instagram y en Facebook.
Y el documental completo está disponible para todo el mundo en YouTube. Lo pueden buscar igual como Golpes Duros Documental. Ahí lo pueden ver, viene con subtítulos en inglés también si no hablan español. Y ahí están abiertos los comentarios, están en nuestras redes sociales. Nos encanta escuchar de toda la gente que lo ve, nos encanta escuchar o abrir también el debate a diálogos que se han abierto también alrededor de este tema. Así que pues invitamos a toda la gente que lo vea. Creo que más allá, yo creo que para los fans del box va a ser muy interesante y también para a los que no les gusta el boxeo, ¿no? Y además siento que todos como miembros como decía Marcos, de una sociedad interconectada y no un conjunto de personas, hasta tenemos cierta responsabilidad de verlo, ¿no? Para poder aprender en una hora lecciones pues invaluables de nuestra sociedad, ¿no? Como mexicanos, y yo creo que se puede trasladar y traducir a muchos países y en muchos idiomas. Yo quiero interrumpir justo ese comentario, porque creo que también nosotros como Consejo Mundial de Boxeo tenemos una responsabilidad enorme y en la parte de compartir y enseñar en los diferentes países en los que nosotros estamos este caso de éxito, porque de esa manera también en otros países van viendo que el boxeo funciona para ayudar a ese sistema que pues tiene tantas problemáticas, ¿no? Sí, finalmente, Marcos, por favor. No, que sin duda, y que no es casualidad que el Consejo esté metido en estos temas. Como decía don José, como dice Mauricio, el Consejo se preocupa por lo que está más allá del ring. No solo es el organismo más importante de este hermoso deporte, sino que va más allá, va en la sobrevida del boxeador y en las cuestiones sociales que involucran al boxeo. Por eso es un orgullo ser parte de esta familia y es tan importante el trabajo que hace el organismo Verde y Oro, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Y yo creo que con estas palabras nos vamos a despedir. Ha sido una gran charla. Quiero agradecerles a todos ustedes que hayan estado compartiendo este panel. Nos llevamos mucha reflexión. Yo me quedaría con la palabra empatía y entender que esta problemática no es ajena, que todos tenemos que hacerle fuerte y todos tenemos que trabajar y voltear a ver también a esas personas que a veces parecen invisibles. Les agradezco mucho que hayan estado en este episodio número 66. No se pierdan, mañana tenemos grandes sorpresas, 1 a 1 con grandes campeones. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.